En Estados Unidos, el FBI arrestó al principal sospechoso de la filtración de los documentos del Pentágono. Se trata del líder del grupo online de gamers religiosos y aficionados a las armas, donde se publicaron por primera vez los archivos. El hombre de 21 años era miembro de la inteligencia de la Guardia Aérea. Conectamos con Washington. En Francia, jornada número 12 de protestas contra la reforma pensional de Emmanuel Macron. Los sindicatos convocaron las marchas un día antes de que el Consejo Constitucional decida sobre la legalidad del texto. Según el gobierno, la participación cayó a menos de 400.000 personas en todo el país. Tenemos análisis. En un discurso ante el Parlamento de la República de Irlanda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Reino Unido que trabaje más de cerca con Dublín para evitar el resurgimiento del conflicto en Irlanda del Norte. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición en Estados Unidos con la que es una de las noticias del día, y es que el FBI ha detenido a un sospechoso por la filtración masiva de documentos secretos del Pentágono. Se trata de un hombre de 21 años identificado como Jack Teixeira, miembro de la inteligencia de la Guardia Aérea de Massachusetts y que lideraba el grupo online de gamers religiosos y aficionados a las armas, donde se publicaron por primera vez los archivos clasificados antes de propagarse por otros portales de Internet. Conectamos ahora con Cristóbal Vázquez en Washington. Cristóbal, buenas tardes de nuevo. ¿Qué más detalles se saben del perfil del sospechoso? Este joven tenía 21 años, usted lo decía, hacía parte del grupo de inteligencia de la Guardia Nacional del estado de Massachusetts. Este joven entró a la Guardia Nacional Aérea desde el 2019 y desde el año pasado ha estado compartiendo imágenes de información confidencial en esta red social, de la cual personas integrantes de este grupo que él lideraba en esta red social dicen que él, Jack Teixeira, era el que lideraba este grupo. Algunos de los integrantes de este grupo de red social lo describen como una persona carismática. Hay que mencionar que esta red social se llama Discord, y esta red Discord es la que se usa mucho en los juegos online. Los gamers usan esta red social para compartirse información. Lo que han dicho algunos de los integrantes de este grupo que lideraba Jack Teixeira es que este joven estaba compartiendo información más que para revelar de alguna forma secretos de Estado, lo estaba haciendo más para impresionar a los otros jóvenes que hacían parte de esta comunidad de gamers en donde se compartían información. Así que estos jóvenes han querido hablar y han compartido su versión de cómo era este joven, Jack Teixeira, que ahora está arrestado y pues pronto lo procesarán en la justicia. Cristóbal, pero al margen, ¿no?, del objetivo que tuviera el sospechoso a la hora de compartir estos documentos, el Pentágono ha calificado los hechos como un acto criminal deliberado. ¿Qué consecuencias legales enfrenta Teixeira, el sospechoso? Grandes consecuencias legales. Por cada documento que fue filtrado, podría Teixeira afrontar hasta 10 años de cárcel, es decir, podría incluso llegar hasta la cadena perpetua, contando la cantidad de documentos que se filtraron, que pusieron en la lupa las actividades de espionaje de Estados Unidos. Y obviamente lo que está diciendo el fiscal general y el Departamento de Justicia es que pues, será acusado de espionaje, el acta de espionaje, que no solamente pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, sino que le da ventaja con esta información a enemigos de Estados Unidos. Así que 10 años por cada papel que fue filtrado podría afrontar este joven Jack Teixeira por haber filtrado estos documentos que efectivamente, como lo dice el Pentágono, independientemente de cuál haya sido la motivación de haber compartido esta información confidencial, pues no se justifica. Y lo que están diciendo muchos acá en Washington, en el Congreso y en la Casa Blanca, incluso Biden desde Irlanda dijo que tiene que haber una revisión exhaustiva sobre cuáles son los mecanismos para acceder a esta información y quién exactamente está accediendo a esta información confidencial que termina en la mano de pues, adultos jóvenes como Jack Teixeira, que termina compartiéndolo en redes sociales y se termina haciendo viral.
Bueno, Cristóbal, muchas gracias por el reporte. Estaremos muy atentos a toda la investigación acerca de esta filtración. Nosotros continuamos en Estados Unidos porque ahí avanza la batalla legal por el acceso a las píldoras abortivas. El fiscal general anunció que el Departamento de Justicia va a recurrir ante la Corte Suprema la decisión de ayer de un tribunal de apelaciones que preservó temporalmente el acceso a la píldora, pero con restricciones. Con este proceso, además, está en juego la autoridad de la FDA para imponer el criterio científico en la autorización de medicamentos. También en Estados Unidos, este jueves, el expresidente Donald Trump será interrogado por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en el marco de una investigación por lo civil por supuesto fraude de $250 millones con su empresa. Recordemos que el pasado 3 de abril, Trump, quien aspira de nuevo a la presidencia en 2024, se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado con cargos penales en el caso de presuntos pagos para comprar el silencio de una actriz porno. Además, acumula varias investigaciones preliminares en su contra, por supuesto mal manejo de documentos clasificados y por intentar interferir en los resultados electorales de 2020, entre otras cuestiones. Vamos ahora a Francia, porque allí se desarrolló la jornada número 12 de protestas contra la impopular reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, un día antes de que el Consejo Constitucional decida si el texto está amparado por la Constitución de la Quinta República Francesa. Según el Ministerio del Interior, 380.000 personas habrían participado este jueves en las protestas a nivel nacional, mientras que el sindicato CGT eleva la cifra a más de 1 millón. En todo caso, ha habido una bajada de la participación respecto a la jornada anterior. Conectamos ahora con el analista político Florian Lafarge. Florian, buenas tardes para usted. Le empiezo planteando, hoy era una de las últimas oportunidades del movimiento para dar una demostración de fuerza y, sin embargo, ha caído la participación. ¿A qué cree que se debe esta caída? Bueno, esta caída se debe a un consenso general. Ya estamos a 2 meses de protestas. Es muchísimo, tomando en cuenta además que es un contexto de inflación bastante fuerte en Europa y en Francia. Entonces, esta gente no puede estar eternamente en las calles, pero lo que no se puede esconder es que a pesar de esta bajada de movilización, que quizás también es un cambio también del modo de protestación, lo que podemos decir es que la frustración general es muy fuerte, mucho más fuerte que antes, y que la oposición a este proyecto sigue manteniendo a un nivel muy alto. Y Florian, ahora hablaremos, ¿no?, de la frustración social, pero antes abordemos el hecho de que mañana el Consejo Constitucional decidirá si este texto está amparado por la Constitución. ¿Qué puntos de la ley podrían ser declarados inconstitucionales? Hay dos solicitudes que fueron presentadas delante del el Consejo Constitucional. El primero es por los diputados de izquierda y de extrema derecha, que contesta los posibles, lo que llamamos nosotros los vehículos legislativos. Se tratan de artículos que no tendrían nada que ver con el propósito de un proyecto de ley, que es un proyecto de ley presupuestarial. Y el segundo es una solicitud que viene de los senadores de izquierda, que critica el límite del debate impuesto por el gobierno con el uso del 49.3. Es un artículo que ya se ha hablado y que yo mismo había mencionado aquí en Francia 24. El 44.2 y el 38. Es la acumulación de todos estos artículos que hubieran limitado el debate dentro del Parlamento y que entonces perjudicarían la legitimidad de este texto. Y en función de lo que se decida mañana, de lo que decida el Consejo Constitucional, ¿qué escenarios se abren para el movimiento contra la reforma? Bueno, para mí hay tres escenarios. El primero es un escenario que yo llamo ni fuera de la Constitución ni fuera de las manos del pueblo. Es decir, el Consejo va a censurar parte de los artículos, los vehículos legislativos que estaba explicando. Dentro de estos, el tipo de contrato para las personas de más de 60 años. Y ahí lo más importante sería salvado por el gobierno porque la edad para jubilarse sería mantenida a los 64 años. Y no fuera de las manos del pueblo porque el Consejo Constitucional también puede validar la iniciativa de referéndum compartida. Es una iniciativa que está permitida después de un cambio dentro de la Constitución en 2009 que permite
con la solicitud de unos diputados de impulsar un referéndum a nivel nacional. Y aquí es muy importante porque si se logra este referéndum, ahí se votaría la cancelación de la ley y será claramente un voto a favor o en contra del gobierno, con un riesgo entonces de caída del Ejecutivo actual. El escenario 2 para mí es la censura integral. Pero aquí estamos sobre un riesgo que es muy importante, sería una humillación para el gobierno actual, porque solamente se hizo 20 veces dentro de toda la historia de la Quinta República. Y las consecuencias ahora no se pueden medir porque, según yo, la renuncia de la ministra sería definitiva, no habrá otra opción, sobre todo porque ella se posicionó como la experta quizás de la negociación y vimos el resultado. Tendremos una alianza de izquierda que va a bloquear todo, va a imponer este bloqueo, una derecha que podría intentar una alianza con el macronismo, pero es un partido que es muy debilitado y muy pequeño en comparación al macronismo, entonces sería decir que el macronismo tendrá que hacer muchos sacrificios para tener esta alianza y tener la mayoría en el Parlamento, y la extrema derecha que va a seguir bloqueando igual. Y el tercer escenario es la validación del texto en su completitud, con un riesgo alto de un divorcio de una parte del pueblo contra las instituciones de la Quinta República. Eso vamos a ver después con el nivel de movilización, si será fuerte o no. Sí, Florian, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar analizando esta cuestión, pero seguro que volveremos a hablar una vez conozcamos finalmente cuál es el fallo del Consejo Constitucional mañana. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a Dublín porque allí, en un discurso ante el Parlamento irlandés, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Reino Unido que trabaje más de cerca con la República de Irlanda para evitar el resurgimiento del conflicto norirlandés. Recordemos que Biden emprendió una visita oficial por la isla de Irlanda para conmemorar los 25 años de la firma de los llamados Acuerdos de Viernes Santo, un entendimiento mediado por Washington que puso fin a décadas de conflicto armado nacional religioso en Irlanda del Norte, entre los republicanos partidarios de unirse a la República de Irlanda y los loyalistas, los que quieren permanecer en el Reino Unido. Hay que preguntarnos cómo Estados Unidos e Irlanda pueden trabajar de la mano con Reino Unido y la Unión Europea para apoyar a la gente de Irlanda del Norte. Pienso que Reino Unido debe trabajar más de cerca con los irlandeses. La violencia política nunca más debe tener cabida en esta isla. Y actualizamos ahora las noticias de la guerra en Ucrania, porque ante la petición de Kiev de una mayor presencia de la OTAN en el Mar Negro, Rusia se declara reacia a extender el acuerdo de granos, y si se anula este acuerdo, el planeta podría enfrentar una grave crisis alimentaria. El Mar Negro como escenario clave de confrontación en la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania lanzó una controversial propuesta a la OTAN que encendió las alarmas en Rusia. El Mar Negro es fundamental para hacer que toda Europa sea pacífica y orientada hacia el futuro. Lamentablemente, el Mar Negro también es una prueba de lo rápido que pueden deteriorarse las cosas si se descuidan las amenazas. Kuleva propone integrar los sistemas de defensa aérea y antimisiles ucranianos con los aliados de la OTAN en el Mar Negro. Y en el Mar Báltico, este último controlado en su mayoría por la OTAN y con el reciente ingreso de Finlandia a la alianza. Rusia teme que ocurra lo mismo en el Mar Negro, zona marítima esencial para el comercio y para su postura militar. El Kremlin respondió a la propuesta de Kuleva. El Mar Negro nunca se convertirá en un mar de la OTAN. El mar es compartido por todas las naciones litorales y debe ser un mar de cooperación, interacción y seguridad. La seguridad debe ser indivisible. Prueba de la importancia estratégica del Mar Negro es el acuerdo de granos, pactado paralelamente por Rusia y Ucrania con la ONU y Turquía. La más reciente extensión del pacto expirará el 18 de mayo y Rusia se muestra renuente a extenderlo debido a las restricciones que impiden la salida de sus granos y fertilizantes. En el campo de batalla, Bakhmut sigue siendo epicentro de la guerra. Los rusos afirman que controlan casi la totalidad de la ciudad. Las tropas aerotransportadas apoyan el avance de las tropas de asalto, bloqueando el envío de reservas del ejército ucraniano a Bakhmut y la posibilidad de una retirada de las unidades enemigas. La caída de la ciudad de 70.000 habitantes antes de la guerra sería una victoria simbólica para Moscú.
y le daría más fácil acceso a urbes más grandes de Donetsk como Kramatorsk y Sloviansk. Sigan con nosotros.